Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Tercer curso avanzado. Lección 1. Purificación de mente, alma y cuerpo físico visible. Mensaje. Con cada enseñanza, con vislumbres del nuevo conocimiento que a través de la obra del Cristo expresada como misión de amor deberá recibirse y quedar para la humanidad del futuro, van adquiriendo un nuevo aspecto de responsabilidad, una responsabilidad más intensa y profunda, una responsabilidad que es imposible eludir. El conocimiento que les llega desde lo superior trae en sus palabras, en sus vibraciones, nuevas fuerzas que van penetrando en ustedes y que, al quedar en sus células físicas visibles e invisibles y en su partícula espiritual, forman base para nuevas vibraciones superiores. Deben comprender en consecuencia cuán intensa se hace la necesidad de la constante purificación de su mente, de su alma y de su cuerpo físico visible. Mente, alma y cuerpo físico visible son tres aspectos físicos diferentes que conforman su ser humano y están íntimamente unidos célula a célula. Las vibraciones que reciben desde lo superior al recibir el nuevo conocimiento les penetran completamente en su aspecto espiritual, en su mente, en su alma y en su cuerpo físico visible. Explicación. Este es un concepto que debe comprenderse perfectamente porque explica cómo al adquirir nuevo conocimiento adquirimos nueva responsabilidad, no solamente por lo que se nos enseña, que nos abre panoramas insospechados en el conocimiento de la vida, sino porque cada palabra, cada frase que trae de un plano superior un conocimiento, trae la vibración del plano del cual proviene, y esa vibración nos penetra a través de la partícula espiritual en mente, en alma y en cuerpo físico visible. Quiere decir que, habiendo recibido conocimiento, hemos recibido también vibraciones, las vibraciones inherentes a ese conocimiento. Esas vibraciones nos dan no solamente capacidad para vivir y actuar de acuerdo con el conocimiento que se recibe, sino también la responsabilidad de vivir y actuar de acuerdo con el conocimiento recibido. Mensaje. El espíritu es por sí mismo puro, pero la mente, el alma y el cuerpo humano que el espíritu utiliza no son siempre puros, sino que, por el contrario, muy frecuentemente vibran en forma intensamente negativa. Han adquirido el conocimiento que les permite saber que su mente y su alma
deben vibrar positivamente y además tienen capacidad para lograrlo, así como también tienen inteligencia suficiente para procurar mantener su cuerpo puro. Al decirles cuerpo puro, no queremos significar que deban abstenerse de todo lo que aún constituye necesidad en la vida humana, sino un cuerpo que no se enlode, deformando y degenerando las funciones orgánicas nobles por sí mismas, ya que es noble todo lo que por ley debe realizarse para mantener en perfectas condiciones la vida del instrumento que necesita utilizar el espíritu. Enlodar su cuerpo físico significa degenerar las funciones que le son propias. Enlodar su cuerpo físico significa degenerar las funciones que le son propias, degeneración que puede realizarse en cualquiera de los aspectos de la necesidad de su cuerpo físico, sea transformando la necesidad de alimentación en glotonería y gula, sea adquiriendo el hábito de la pereza, que significa la negación del ejercicio físico y mental imprescindible, o realizando en forma inadecuada la función procreadora. Explicación. Al hablarnos de la necesidad de la purificación para poder recibir el nuevo conocimiento que, como acabamos de decir, significa a la par nuevas vibraciones sutilísimas, se ha insistido constantemente en la necesidad de la purificación mental y emocional sensorial, y también se nos ha hablado a veces de la necesidad de la purificación del cuerpo físico visible. La insistencia en la necesidad de la purificación mental y emocional sensorial, con, podríamos decir, un casi olvido de la purificación del cuerpo físico visible, es debida a que toda función que realiza voluntariamente el cuerpo físico visible se origina en el cuerpo emocional sensorial y en el cuerpo mental, es decir, en nuestra alma y en nuestra mente. En consecuencia, si purificamos nuestra mente y nuestra alma, nuestro cuerpo físico visible se purificará por sí mismo, porque si no tenemos pensamientos que conduzcan a la deformación de las funciones que le son propias al cuerpo físico visible, ni sensaciones, ni deseos de realizarlas en esa forma, nuestro cuerpo físico visible no se enlodará y solamente será menester para él mantener las reglas de higiene que nos fueron dadas en lo que respecta a la alimentación higiénica, a la respiración desintoxicante, al ejercicio físico necesario y al funcionamiento normal de los órganos excretores y demás, todo lo cual puede hacerse fácilmente. Como vemos, para obtener y mantener la purificación del cuerpo físico visible, es imprescindible la purificación de la mente y del alma, porque es en la mente y en el alma donde se generan las vibraciones a las cuales responde luego el cuerpo físico visible. Mensaje. Es este un aspecto que debe ser sumamente atendido. Muchas veces se les habló de la purificación de sus cuerpos físicos visibles e invisibles. Saben que la purificación de sus cuerpos físicos invisibles deben obtenerla mediante el cuidado y el análisis constante de sus pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones y reacciones. La purificación de su cuerpo físico visible no la han atendido en la forma de vida, sea por ignorar la forma de hacerlo o porque no le dan la importancia que tiene. Es, pues, necesario aclararlo.
La purificación de su cuerpo físico visible se refiere a la higiene externa y a la higiene interna, a la eliminación de todo lo que constituye impureza externa y a la perfecta eliminación de todo lo que debe ser eliminado de su cuerpo, sea por conducto intestinal, por vía urinaria o por la transpiración, preocupándose porque la eliminación de toxinas del organismo sea realizada en la mejor forma posible. Cada uno debe, pues, estudiar y corregir lo necesario para obtener la máxima eliminación de los elementos tóxicos producidos en el propio funcionamiento orgánico. Su cuerpo físico visible tiene funciones destinadas al mantenimiento de la vida humana presente y su prosecución futura, y esas funciones, en muchísimos casos, han sido deformadas. La alimentación, que debe ser sobria y reducida a la obtención de la energía necesaria y al mantenimiento de la salud, es, en cambio, en el común de los hombres, un placer que contempla casi exclusivamente el halago del paladar en detrimento de la necesidad del organismo. Es un aspecto que deben analizar cuidadosamente, consultando a la ciencia si fuere necesario y ateniéndose a una dieta en la que estén incluidos los elementos que su organismo necesita e ingiriéndolos en la forma y cantidad requeridas, teniendo como finalidad la salud y la energía del cuerpo y no la satisfacción de gustos y placeres. Explicación. En muchas lecciones ya se ha hablado de la necesidad de mantener el cuerpo físico visible libres de toxinas, y aquí se aclara una vez más cómo debe hacerse. En lo referente al aspecto de la alimentación, debe prestarse suma atención, porque aún eliminando de nuestra dieta como lo hacemos, la carne, el alcohol y el café, hay muchos alimentos que podemos y que debemos ingerir, porque la necesidad no es solamente privarnos de ciertos alimentos, sino también elegir los alimentos que necesitamos sin desviarnos hacia la cantidad o la calidad que halague al paladar. Debemos comer la cantidad necesaria de aquellos alimentos que nos proporcionarán la energía y las fuerzas que necesitamos para mantenernos en estado de salud. Es decir, que debemos elegir los alimentos que contengan las sustancias y los elementos que nuestro organismo necesita para mantener equilibradamente su funcionamiento, lo que significa mantenerse en estado de salud. Ese estado de equilibrio es el estado de salud para el organismo, es decir que, además de renunciar a la carne y al alcohol en la alimentación, debemos preocuparnos por no ser golosos ni glotones. Debemos alimentarnos en calidad y cantidad de acuerdo con la necesidad del organismo y no buscando halagar al paladar. Cuando comemos para halagar al paladar, el paladar se torna insaciable y nos impulsa a comer hasta que el estómago casi no puede hacer las contracciones necesarias para digerir. En esa forma, lejos de beneficiar a nuestro organismo, le hemos hecho un gran perjuicio, porque lo fatigamos inútilmente y lo obligamos a trabajar en una digestión y una asimilación excesivas para las cuales necesita energías que, por lo general, no le suministra ese alimento que le hemos proporcionado. Se establece así un desequilibrio entre la energía del organismo y la energía de la mente y del alma, es decir, de nuestros cuerpos físicos invisibles. Preocupándonos por purificar los cuerpos físicos invisibles, estos pueden absorber más energía de la mente espiritual y del alma espiritual, logrando así mejores condiciones
para poder trabajar. Pero si el cuerpo físico visible no tiene la energía necesaria, establece con los cuerpos físicos invisibles un desequilibrio que impide la asimilación de determinadas vibraciones superiores. Vemos, pues, que es necesario cuidar el aspecto de la alimentación e inclinarnos hasta lograrlo hacia la alimentación energética completamente sana y que no fatigue al organismo obligándolo a digestiones demasiado laboriosas. Mensaje: la respiración es otra función orgánica que se realiza, por lo general, muy deficientemente. Respiran a medias y a veces menos que a medias, y sus pulmones, que deben recibir una determinada cantidad de aire purificador, no reciben ni la mitad de su capacidad y por lo tanto no pueden realizar su trabajo de purificación en la forma e intensidad debidas, que es la forma e intensidad necesarias para la salud de su cuerpo. Se establece así una deficiencia de purificación que va transformándose en estado de intoxicación, que a través de la sangre mal purificada, poco a poco va haciéndose estado crónico en todas las células de su organismo. El organismo trata de defenderse procurando eliminar esas toxinas por otros medios, pero como ustedes no cuidan su alimentación, ese esfuerzo del organismo se ve casi siempre frustrado. Explicación: la purificación de la sangre a través de la respiración es muy fácil de comprender, porque es a través de la respiración que la sangre obtiene el oxígeno que necesita para purificar sus glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos no son purificados plenamente, la sangre, al recorrer los diferentes tejidos del organismo, no puede suministrarles todo el oxígeno necesario y cada vez se carga más de toxinas, las que no ha eliminado debido a la mala respiración y las que además absorbe de los tejidos. Y finalmente se llega a un estado crónico de intoxicación que, lógicamente, se manifiesta bajo diferentes aspectos de acuerdo con las deficiencias orgánicas que cada uno puede sufrir. Algunos podrán tener dolores de cabeza y otros se sentirán atacados en cualquier órgano importante como consecuencia de una intoxicación general proveniente de una mala alimentación, una mala respiración o una deficiente eliminación. Mensaje: ese estado crónico de intoxicación origina en ustedes incapacidad para resistir el ataque de enfermedades, incapacidad para la realización de ciertos esfuerzos mentales o físicos e incapacidad general al cabo de algunos años, determinando así un estado de vejez que el hombre no sufriría si llevara higiénicamente su vida física. El aspecto que acabamos de explicar les demuestra que no dan a su cuerpo físico el cuidado necesario, que no le entregan las energías debidas ni el estado de desintoxicación imprescindible. Pero, además, existen aspectos a través de los cuales el hombre derrocha las energías que necesita su organismo y adquiere hábitos que degeneran en vicios. No nos referimos a los hábitos externos como el tabaco o las bebidas alcohólicas, sino a hábitos que responden a las funciones, muy especialmente a los hábitos sexuales. La función sexual es imprescindible para la procreación, que debe asegurar la perpetuación de la especie y no debe ser considerada solo como fuente de placeres. Su uso abusivo degenera pronto en vicio, exigiéndoles fuerzas que derrochan perjudicialmente.
La función sexual abusiva ha traído al hombre decrepitud precoz, es decir, decrepitud a una edad en que aún debería conservar todas sus energías y su apariencia juvenil. Por otra parte, a través de milenios de realizar esa función en forma abusiva, ello ha llegado a constituir una necesidad viciosa del organismo para eliminar la cual se necesitarán muchísimos años, pues ese aspecto de necesidad se ha ido heredando de generación en generación. Explicación. El aspecto sexual es, en la vida de los hombres, algo de lo cual pocas veces se habla claramente. A pesar de lo necesario que es instruir a niños, púberes y jóvenes, y a la humanidad en general, sobre lo que significa la función sexual. ¿Por qué esa función noble como cualquiera otra de las funciones de vida, y más noble aún por cuanto tiene por finalidad perpetuar la especie, generar nuevos seres y dar así lugar a los sentimientos más nobles que el ser humano es capaz de sentir, como es el amor de padres y de hijos? Porque esa función ha sido así negativizada, rodeada de vibraciones que hacen de ella una función vergonzosa precisamente porque el hombre ha transformado esa función noble, esa función de vida, en un simple acto de placer físico y la ha rodeado frecuentemente de todas las vibraciones mentales, emocionales y sensoriales que el hombre es capaz de sentir en un estado de negación de lo espiritual. Demasiado frecuentemente, el hombre ha realizado y realiza la función sexual solamente por el acto, por la sensación física, por la satisfacción de un deseo de posesión del sexo opuesto, con ignorancia u olvido absoluto del verdadero significado de esa función en la vida. A través de milenios de realizar la función sexual de esa forma, en un principio por la incapacidad mental y emocional del hombre primitivo, y más adelante por el temor de disminuir la intensidad de la sensación que proporciona el acto, el hombre ha continuado hasta nuestros días, realizando esa función sin elevarla, destinándola mental y emocionalmente a la creación de un ser o a la realización de un servicio para seres que necesitan encarnar en la tierra. Quiere decir que el hombre ha realizado y realiza todavía la función sexual como algo que responde solamente al aspecto físico, visible e invisible, con exclusión de todo pensamiento o sentimiento de índole espiritual. No ha procurado elevar el acto dándole la dignidad que debe tener, sino que en lugar de elevar esa función, hasta ha llegado a enlodarla, distanciándola más y más de su verdadera finalidad de vida. Irán produciéndose los cambios necesarios. Los caminos desviados por los cuales el abuso y el mal uso sexual ha conducido a los hombres, bien los conocen, pues muy frecuentemente se enteran de casos de esa naturaleza en que los seres han llegado a la abyección y al crimen. Pregunta: ¿cómo podemos misioneramente trabajar colaborando para que el hombre corrija por su propio bien el uso abusivo de la función sexual? Explicación: iniciando el cambio con la mente y aplicándolo paulatinamente en sí mismo. Cuando esto haya sido logrado, lo cual resultará menos difícil a un misionero que al común de los humanos, debido a su mayor evolución espiritual, deberá procurarse ayudar a que otros lo logren, empleando con sumo cuidado las palabras y mediante proyecciones mentales amorosas sobre ese aspecto de la vida humana.
Esta tarea misionera está relacionada con la necesidad evolutiva de la humanidad, porque la evolución de la humanidad requiere un determinado estado de purificación en mente, alma y cuerpo físico visible. Si no se purificaran esos aspectos tan arraigados en el cuerpo humano, en el alma humana, en la mente humana, la humanidad no podría obtener el estado necesario para que actuaran sobre ella las vibraciones evolucionantes que deben comenzar a hacerlo para iniciar la transformación y sutilización del cuerpo físico visible, como corresponde al punto que la evolución debe alcanzar en nuestro mundo, pues las fuerzas evolucionantes están influyendo para lograr el comienzo de la sutilización evolutiva de la materia humana. Mensaje. El proceso evolutivo del hombre tan demorado debe lograr el punto acorde con la ley de evolución, imprescindible en este momento de la evolución en el mundo. Este es, por lo tanto, otro aspecto de su responsabilidad y de su tarea misionera, responsabilidad que comienza en ustedes mismos como base para poder proyectarse e irradiarse sobre los demás como tarea. Comiencen, pues, el análisis y el esfuerzo para el cambio, a fin de que ese análisis y ese esfuerzo suyo puedan dar origen al cambio para toda la humanidad, y la humanidad logre adquirir el punto armónico con la ley de evolución que imprescindiblemente necesita. Lo que se les indica no es superior a sus fuerzas. Tengan la seguridad de que no solamente es posible, sino que no será difícil para ustedes si ponen en ello su voluntad y su deseo de servir, porque los espíritus misioneros poseen fuerzas superiores a las del hombre común y además están unidos a la vibración misionera, cuya fuerza se intensifica día a día mediante el descenso de vibraciones superiores de intensísima fuerza. Recuerden esta enseñanza y actúen de acuerdo con su necesidad espiritual y además de acuerdo con lo que necesitan para su propia salud, para el mantenimiento y la intensificación de sus energías vitales. Explicación. Están unidos a la vibración misionera. Esto es lo que todos los misioneros deben recordar cuando están en acción de servicio, en acción de trabajo. Por difícil y hasta imposible que pueda parecer el trabajo que se deba realizar, por ejemplo, mejorar la tónica vibratoria de un grupo o de una persona, es necesario recordar que no es la fuerza individual la que actúa cuando un misionero está trabajando, sino que es la fuerza de la vibración misionera conjunta la que trabaja. Cuando los espíritus misioneros encarnados han llegado a un punto determinado en la preparación para el servicio, todos y cada uno de ellos están unidos al foco de fuerza vibratoria misionera que se ha constituido en la tierra y que día a día se ha ido y se va fortaleciendo más, porque constantemente ese foco va intensificando y ampliando su poder de acción, de modo que todos los que trabajan están unidos a ese foco y todos los que realizan el esfuerzo de bien canalizan las fuerzas vibratorias de ese foco. Por lo tanto, nadie debe considerarse pequeño o débil para realizar una tarea de bien, por grande que la tarea fuere, porque no es la fuerza individual la que realiza, sino que el esfuerzo de bien del individuo atrae la fuerza del foco misionero, aun cuando el beneficio espiritual sea para quien realice el esfuerzo.